A los pocos meses de entrar a trabajar en banca, me di cuenta de algo que cambió mi forma de ver el dinero. Y es que proteger tus ahorros y hacer que crezcan no requiere ser un genio de las matemáticas. Tampoco hace falta vivir pendiente de hojas de cálculo complejas, de gráficos indescifrables, ni de la prensa económica cada mañana. Basta con entender 6 reglas básicas de economía que además se aplican euro a euro dentro de tu propia casa. Y presta especial atención a la cuarta porque ahí te explico el mecanismo que usa la banca para sacarle rentabilidad a tu dinero, mientras la mayoría lo deja parado en la cuenta pensando que es lo más seguro. Si eres nuevo por aquí, hola, me llamo Nerea. He pasado más de 8 años trabajando en banca de inversión y antes de eso estuve en una gestora de fondos de inversión de más de 6.000 millones de euros. Y estas 6 reglas son de lo más práctico que aprendí en todo ese tiempo, básicamente porque aterrizan la economía real a tus decisiones del día a día. Vamos con la primera. Bloque 1. El juego de las sillas. Cuando decidí independizarme y buscar mi primer piso de alquiler en Madrid, hice exactamente lo que hace todo el mundo. Me metí en Idealista, configuré mis alertas y me puse a buscar algo que me encajara. Claro, al principio me sentía muy optimista y pensaba que era cuestión de buscar bien y negociar un poco. Sin embargo, los pisos que seleccionaba desaparecían a las pocas horas de publicarse. ¿Por qué? Muy fácil, porque hay más personas buscando casa que casas disponibles para toda esa gente que buscábamos y que siguen buscando a día de hoy. Y eso no es otra cosa que la ley más antigua de la economía, la ley de la oferta y la demanda. Es muy simple, si tienes 10 niños dando vueltas y solo hay 9 sillas, cuando la música se para, alguien se va a quedar de pie. Si tu casero te ha subido el alquiler y te ha parecido un abuso, la cruda realidad es que detrás de ti hay una cola de personas infinita dispuestas a pagar ese precio. Por lo que esa cola es la que de verdad fija las reglas, no tu casero. Así que el paso 1 para proteger tu bolsillo es muy sencillo. Antes de tomar cualquier decisión importante en tu vida, ya sea alquilar un piso, comprar un coche o cambiar de trabajo, hazte siempre una sola pregunta. ¿Cuántas sillas hay disponibles aquí y cuánta gente se quiere sentar? Si la cola es larguísima, las condiciones las van a poner ellos y saberlo de antemano te va a evitar mucha frustración. Pero aquí está la clave. Aunque entiendas esta regla, hay otra trampa invisible que descubrí en mi primera semana trabajando en el banco y que a casi todos mis clientes les hacía volar la cabeza. Bloque 2. La etiqueta del precio del dinero. La segunda regla es entender que el dinero cuesta dinero. Sé que suena raro, pero es la base de todo el sistema en el que trabajo y en el que vivimos. En mis años en el banco he visto muchísima gente pedir un préstamo con una actitud casi de agradecimiento, como si la entidad les estuviera haciendo un regalo gigante. Pero la realidad es que el dinero, exactamente igual que unos zapatos o una manzana, lleva una etiqueta con su precio. Y esa etiqueta se llama tipo de interés. Salvo que consigas una financiación al 0%, siempre vas a devolver más dinero del que te prestó el banco. Por eso hay que tener mucho cuidado con la deuda. Pero eso lo dejamos para el siguiente punto. Ahora solo respóndeme a esto. ¿Quién o qué decide ese precio? De eso se ocupan los bancos centrales, que es básicamente los que regulan la temperatura de la economía. Cuando la calle se calienta, la inflación sube y todo se encarece. Y ellos suben los tipos de interés para enfriar la máquina. Y cuando la economía se congela, los bajan para que las familias y las empresas se animen a pedir prestado y a consumir más. Así de simple. Por ejemplo, el Banco Central Europeo lleva ya un tiempo reajustando los tipos de interés, situando la facilidad de depósito en el 2,25% tras la racha de subidas de los últimos años. Y sé lo que estás pensando. Vale, Nerea, muy bien, pero ¿esto qué tiene que ver con mi casa? Pues lo tiene todo que ver, porque ese numerito que decide un comité en Frankfurt es el responsable directo de que tu hipoteca suba o baje 100 euros al mes a través del Euribor, de que el préstamo del coche te salga más caro o de que por fin tu banco empiece a pagarte algo de interés por tus ahorros. Sé que la política monetaria suena lo más aburrida del mundo, pero es hasta que entiendes lo que es, porque literalmente es lo que determina el tamaño de tu cuota mensual. Por eso te pongo un ejercicio de 10 minutos que te aseguro que te va a abrir los ojos. Quiero que busques los contratos de cualquier préstamo o tarjeta de crédito que tengas ahora mismo. Olvídate de la cuota mensual y busca una sola palabra. TAE. Ese es el precio real de tu dinero, con todas las comisiones y gastos ocultos incluidos. Ahora haz el cálculo de lo que vas a acabar pagando en total desde hoy hasta el último mes de préstamo. Se te ha cambiado la cara por completo, ¿verdad? Ahora bien, hay un detalle importante que no suele explicarse y es que no toda la deuda funciona igual. De hecho, los clientes con los patrimonios más grandes con los que he trabajado en el banco piden dinero prestado constantemente. La diferencia está simplemente en el uso que le dan a esa financiación. Con esto profundizamos en el punto número 3.
3. Bloque 3. El ancla y el trampolín. Cuando empecé a trabajar en el banco, yo tenía la idea de que la deuda era algo vergonzoso, como una especie de mancha en tu historial financiero. Pero esa creencia me duró muy poco cuando empecé a ver las cuentas de los clientes y las empresas más grandes del banco. Aluciné al descubrir que todos tenían deuda. Y no solo eso, sino que además buscaban esa deuda conscientemente. Ahí fue cuando entendí que el impacto real de una deuda depende sobre todo del uso que le das. Y es que hay dos tipos de deuda y funcionan de formas completamente opuestas. Y para que lo entendamos perfectamente, imaginemos que una es un ancla y la otra un trampolín. El ancla es la deuda que usas para pagar cosas que no te van a devolver nada, como la tarjeta de crédito para irte de vacaciones, el pago a plazos del móvil nuevo o el préstamo para darte un capricho. Pero con la deuda trampolín pasa justo lo contrario. La usas para comprar algo que te va a generar más rentabilidad de lo que te cuestan esos intereses. Puede ser una inversión, un negocio, una formación que te ayuda a ganar más sueldo, lo que sea que te devuelva dinero. Si lo que compras rinde más que el tipo de interés que pagas por la deuda, esa deuda te está impulsando hacia arriba y no hundiendo. Esa es toda la ciencia. Es el mecanismo que hace crecer a las empresas y a los países a mayor velocidad. Y aunque no lo creas, en tu casa funciona exactamente igual. Por eso quiero que hoy mismo te hagas dos preguntas a cada deuda que tengas. Primera, ¿qué tipo de interés me está cobrando? Y segunda, ¿lo que compré con ella me está generando ingresos hoy o ya se ha evaporado? Si tienes un interés alto y un recuerdo bonito, estás ante un ancla y es lo primero que tienes que hacer desaparecer de tu vida. De hecho, antes de plantearte invertir un solo euro, tienes que liquidar esas deudas de consumo. Pero ahora que tienes claro que el dinero tiene un precio y que la deuda puede ser un trampolín, viene la parte que a mí personalmente me costó más asimilar. Y es que aunque no le debas un céntimo a nadie, aunque tengas tus ahorros bien guardados y supuestamente a salvo en tu banco de toda la vida, tú también estás pagando un impuesto completamente silencioso y que no vas a ver en ninguna nómina. Bloque 4. El impuesto que nadie te descuenta. Mira, voy a serte sincera y de verdad que me da un poco de vergüenza admitir esto en público, pero ahí va. Durante mis primeros años trabajando en banca, sí, metida en las oficinas de un banco, yo tenía todos mis ahorros muertos de risa en una cuenta corriente al 0%. Lo hacía porque me sentía prudente, pensaba que teniéndolo ahí no arriesgaba nada y que mi dinero estaba seguro. Pero lo que no era capaz de ver es que cada año que pasaba, ese dinero compraba menos cosas. En mi pantalla el saldo era exactamente el mismo, pero en la práctica estaba perdiendo poder adquisitivo año tras año. ¿Te suena el protagonista de este capítulo? Te hablo de la inflación. Esa palabra que oímos constantemente en las noticias, pero que muy pocas veces nos paramos a medir de verdad. Y para que lo entendamos mejor, te comento que la inflación acumulada en España en los últimos 5 años roza el 19%. Eso significa que si en 2020 tenías 10.000 euros parados en tu cuenta corriente, hoy ese dinero tiene el mismo poder de compra que tenían 8.000 euros de entonces. En pocas palabras, has perdido un 20% de tu capacidad de comprar cosas sin mover un solo dedo y sin que nadie te haya tocado la cuenta. ¿Por qué suben los precios? Pues básicamente por dos razones. La primera es que las materias primas con las que se fabrica todo se encarecen, ya sea por tensiones geopolíticas, escasez o porque hay más demanda que oferta. Es el juego de las sillas del que te hablaba al principio, ¿recuerdas? Y la segunda razón, que es la que menos se entiende, es la impresora de billetes. Cuando los bancos centrales imprimen dinero sin control, lo único que consiguen es que haya más billetes en circulación persiguiendo las mismas cosas de siempre. Y lógicamente las empresas suben los precios para capturar ese excedente. Por eso la solución nunca es que impriman más billetes y así todos somos ricos. Tener más papel, moneda, no te hace próspero. Si mañana todos nos despertamos con el doble de dinero en la cuenta corriente, el panadero duplicará el precio del pan al día siguiente. Así de sencillo. Por lo que la riqueza real se genera produciendo valor, aprendiendo habilidades que otros necesiten y estén dispuestos a pagar por ellas. Hay países que, lejos de producir más bienes y servicios que aporten valor a su economía, a sus ciudadanos y sus empresas, han intentado tomar ese atajo de imprimir billetes para resolver sus problemas. Y así es como el resultado ha sido siempre el mismo. Una inflación totalmente descontrolada, que lo único que hace es empobrecer a sus ciudadanos. Por eso te propongo un ejercicio muy rápido. Mira lo que cobrabas en 2020 y compáralo con tu sueldo actual. Si tu salario no ha subido por lo menos un 19%, en la práctica estás cobrando menos que hace 5 años, aunque ese número que ves en tu nómina cada mes sea más alto. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica. Si dejar el dinero parado hace que pierda valor cada día, ¿qué deberías hacer realmente con tus ahorros? De eso trata precisamente la quinta regla. Bloque 5. El único escudo. Contra la inflación solo hay un escudo real.
la inversión. Y ojo, no me malinterpretes, el ahorro es crucial. Es el cimiento absoluto de cualquier economía, tanto de la de un país como la de tu propia economía familiar. Sin ahorro no hay colchón para imprevistos, no hay tranquilidad ni tampoco hay inversión posible, pero el ahorro es solo eso, un cimiento. Y nadie se queda a vivir en los cimientos de una casa, sobre ellos hay que construir, ¿verdad? Y construir en el mundo de las finanzas significa poner tu dinero a trabajar en activos que crezcan a un ritmo mayor que los precios. Sé que esto lo habrás escuchado miles de veces, pero mientras todo el mundo lo repite de memoria, déjame mostrarte lo que pasa de verdad en el mundo real cuando pones tus ahorros a trabajar. Cuando inviertes y dejas que pase el tiempo, los intereses que vas ganando empiezan a generar sus propios intereses y esos intereses a su vez generan todavía más intereses. Es una bola de nieve que va creciendo sola. Esto es el interés compuesto, lo que Einstein llamaba la octava maravilla del mundo. La prueba viviente de esto es Warren Buffett, probablemente el mejor inversor de la historia. Buffett empezó a invertir con solo 11 años y aún así más del 95% de su fortuna llegó después de haber cumplido los 65. ¿Pero por qué? Pues porque su bola de nieve por fin tuvo una colina lo bastante larga como para rodar. Empezar antes siempre le gana a empezar con más. Una persona que invierte 200 euros al mes desde los 25 años termina, según la rentabilidad media histórica del mercado, con bastante más dinero que alguien que empieza a meter 400 euros al mes a partir de los 35, por lo que el doble de esfuerzo mensual pierde contra 10 años de ventaja. Esto yo lo veía constantemente en mi etapa en la gestora de fondos de inversión. Las carteras con mayor crecimiento que vi en esa época pertenecían a personas constantes en el tiempo que simplemente habían empezado pronto y mantuvieron la disciplina año tras año. Por eso mi consejo es que empieces ya, porque el mejor día para empezar fue ayer, pero el segundo mejor día es hoy, con lo que tengas, y sea cual sea tu edad, aunque sean 50 euros. Y si lo que te frena es que no sabes por dónde empezar o te da miedo equivocarte, te entiendo perfectamente porque a mí al principio me pasaba exactamente lo mismo. Por eso en Besto lo hemos hecho ridículamente fácil. La mayoría de las aplicaciones de inversión te abren una cuenta, te plantan delante de 10.000 gráficos y te dicen búscate la vida. Y claro, ante eso lo normal es que te sientas muy abrumado, te entre el miedo y decidas no hacer nada. Para mí esa es la gran diferencia de Besto y el motivo por el que decidí sumarme al proyecto, porque en lugar de dejarte solo ante el peligro, tienes un servicio de asesoramiento con personas de carne y hueso para guiarte en todo el proceso. Al final se trata de democratizar esa misma ayuda profesional que yo veía en la gestora para los clientes con mucho dinero y ponerla al alcance de cualquiera directamente en el móvil. Y mientras decides en qué invertir tu dinero, ya no tendrás ninguna razón para quedarte parado perdiendo valor, porque puedes dejarlo en la cuenta remunerada en dólares al 3,25%. Ahora bien, antes de que vayas corriendo a invertir tu primer euro, me falta presentarte a alguien, porque en todo lo que ganes en tu vida, ya sea con tu nómina o con tus inversiones, vas a tener siempre un socio. Un socio que, por cierto, tú no has elegido. Bloque 6, tu socio externo. Se llama Hacienda y, te guste o no, es tu socio en absolutamente cualquier cosa que hagas con tu dinero. Los impuestos, como su propio nombre indica, nos los imponen, es decir, no son opcionales ni voluntarios. Financian los servicios públicos y las infraestructuras de nuestro país y puedes tener la opinión que quieras sobre si pagamos muchos o pocos. Pero lo que no te puedes permitir bajo ningún concepto es no entender cómo funcionan, porque ahí es exactamente donde la gente pierde dinero sin darse cuenta. Todavía me acuerdo de cuando recibí mi primera nómina. Yo había hecho la cuenta más inocente del mundo. Cogí mi sueldo bruto anual y lo dividí entre 12 meses y esperaba ver ese número exacto ingresado en mi cuenta, pero la realidad fue otra, claro. Por eso vale la pena entender cómo funciona este mecanismo en un minuto. En España, el IRPF funciona por tramos y estos tramos se aplican como si fueran escalones, es decir, pagas un 19% hasta los primeros 12.450 euros, un 24% por el siguiente tramo hasta los 20.200 y un 30% hasta los 35.200 y así va subiendo hasta rozar el 47%. Todo esto según la comunidad autónoma. Lo importante aquí es que estos tramos se aplican por partes de forma progresiva. Si ganas 40.000 euros, no pagas el tipo más alto por todo tu dinero, solo pagas ese porcentaje por el pellizco que supera el último escalón. En mi etapa en el banco he escuchado a muchísima gente decir eso de no, es que he rechazado una subida de sueldo porque me cambia de tramo y al final voy a cobrar menos limpio. Y te aseguro que eso es matemáticamente imposible, porque ganar más dinero bruto siempre, en cualquier escenario, se va a traducir en tener más dinero neto en tu bolsillo. En el mundo real, entender cómo funcionan los impuestos es lo que diferencia a las empresas que prosperan de las que acaban ahogándose. En tu caso, es lo que diferencia a la persona que planifica y vive tranquila de la que se lleva un susto monumental cada mes de junio al hacer la declaración de la renta. Así que esto es lo que quiero que hagas hoy mismo. Coge tu última nómina y localiza dos números. El primero es cuánto te están reteniendo de IRPF cada mes, el porcentaje, y el segundo es qué porcentaje real representa esa retención sobre tu sueldo bruto.
Las reglas de tu socio no va a hacer que deje de cobrarte, claro que no, pero sí va a evitar que acabes pagando de más simplemente por no entender el juego. Esas son las 6 reglas básicas que cubren prácticamente todo lo que necesitas saber sobre finanzas personales. Cómo funciona el juego de las sillas, cuál es el precio real del dinero, cómo usar la deuda como un trampolín, cómo proteger tus ahorros de la inflación, cómo multiplicarlos con el tiempo y cómo entenderte con tu eterno socio. El resto son solo detalles. Y lo mejor de todo es que, como has visto, en ningún momento nos ha hecho falta ni una sola fórmula compleja, ni jeroglíficos, ni ser un genio de las matemáticas, porque las finanzas reales no van de eso. Ese es mi compromiso contigo en este canal. Yo pasé más de 8 años en las entrañas del sistema financiero viendo cómo se mueve el dinero de verdad. Y estoy aquí para contártelo todo sin filtro, de forma transparente y en un idioma que todos entendamos. Si este vídeo te ha ayudado a ver las cosas un poco más claras, suscríbete para no perderte todo lo que viene. Y antes de irte, déjame en los comentarios cuál de estas 6 reglas te ha tocado más de cerca hoy. Y sobre todo, mándale este vídeo a esa persona que todavía sigue diciendo que el dinero no es importante. Muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda que tu dinero no se quede quieto.